Iglesia, que Dios te bendiga grandemente. Hoy seguimos con nuestros hermosos y poderosos estudios bíblicos. Esposa, estudio bíblico de hoy. Hoy vamos a estar hablando a toda la audiencia sobre el libro de Jonás. ¿Sí? Ustedes han escuchado una historia bíblica donde un gran pez, se tragó a un hombre, ¿sí? Y después lo vomitó en la tierra nuevamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de ese estudio bíblico, ¿sí? Así es. ¿Qué te parece, Jonás, esposa? Espectacular, pero recuerda que antes de iniciar este estudio bíblico vamos a orar para entregarse estas palabras que vamos a decir, entregárselas al Señor, que Él nos dirija. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Rey, Padre eterno, Señor, ponemos en tus manos este estudio bíblico, que seas tú dirigiendo nuestras palabras, que todo lo que salga de nuestra boca sea dirigido por ti, que seas tú en nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre, y de tu palabra, que seas tú dirigiendo todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Excelente, sí, esposo. Mira, el libro de Jonás es un libro que tiene 4 capítulos, 48 versículos. Es un libro que está catalogado dentro de los profetas menores, porque tiene 4 capítulos. Este libro fue escrito hacia el pueblo de Israel para arrepentimiento y fue escrito. Teólogos dicen que fue el propio Jonás que lo escribió, pero todavía no hay una certeza 100% de quién escribió ese libro. Ciertamente fue escrito 760 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero este libro, a diferencia de los otros libros proféticos, nos relata en esos 4 capítulos de la historia de este profeta. Como vemos en muchos otros libros proféticos, donde Dios le entrega la profecía y los capítulos van avanzando en medio de las visiones, de la profecía que Dios le entrega al profeta. Pero este libro lo que relata es la historia, ¿no? La vida de este hombre, de Jonás. ¿Okay? Primero que nada vemos cómo Dios le da una orden a Jonás. Le dice: Jonás, te quiero que te vayas al territorio de Nínive y allí tú lleves la palabra de arrepentimiento, porque ha escuchado Dios la mucha maldad de este pueblo. Y mira, la justicia de Dios realmente iba a tomar en ese momento a Nínive si no tenían el arrepentimiento. Pero este hombre, cuando vemos su historia, un hombre malhumorado, amargado, enojón, ¿no? Este hombre, en vez de irse a Nínive, se va a Tarsis. Agarra un barco, paga su boleto y se va a Tarsis. Es decir, contrario a la orden de Dios. Desobediente, ¿no? Desobediente. Y cuando existe la desobediencia, entonces empiezan a suceder algunas cosas que no queremos, pero bueno, la palabra de Dios dice que hay consecuencias en medio de la desobediencia. Y ahí vemos cómo este hombre, en medio de esa navegación, cómo el oleaje se aumenta, cómo la tormenta llega a los mares. No se esperaban esto, esos navegantes, los capitanes, el capitán, por supuesto, de esa nave, no se esperaban. Estaban asustados porque sentían que iba a ser aniquilada esa nave, iban a llegar al naufragio, ¿no? Y en ese momento, entonces, ellos buscando como tal la respuesta, el Jonás, que sabía lo que estaba haciendo, él se va al fondo de la nave, durmiendo muy tranquilamente, y le parece extraño, ¿no? En medio de esta navegación errónea, con esa gran tormenta, entonces estos de la nave, el capitán y todo esto, echaron suerte para ver si alguien, de dónde venía este problema, este conflicto, y ese torrencial la suerte cayó sobre ellos. Jonás, sabiendo lo que estaba haciendo, dije: sí, es mi culpa porque yo hice esto y esto y esto, y ahí agarraron, lanzaron a Jonás al mar y se acabó esa tormenta. Pero Dios tan bueno, misericordioso, que siempre nos ayuda, incluso a pesar de nuestra maldad, Él está allí, y que su propósito se debe cumplir. Dios envía ese gran pez, y ese gran pez se traga, ¿no? A Jonás, lo mete en el vientre de ese gran pez, y ese hombre, Jonás, dura 3 días y 3 noches en medio del vientre de ese pez.
En ese momento, bueno, Jonás tiene su proceso de arrepentimiento. El capítulo 2 nos habla de que hace una oración ferviente a Dios, que él sabe lo malo que es y todo aquello, y Dios le brinda otra oportunidad. Siendo así, lo escupe, ¿okay? O lo vomita, como dice la palabra de Dios, en esa tierra, para que fuera a llevar esa palabra de Dios y la palabra de arrepentimiento y salvación. Así es. ¿Qué te parece, esposa? Ya después ese hombre, cuando está en esa tierra, lo que sucede, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, ya después que él llega a Nínive, comienza a predicar. Durante 3 días comienza a predicar, empieza a dar esa profecía que el Señor obviamente le entrega, que era de arrepentimiento, obviamente de juicio, pues de que venía el juicio de Dios a esa tierra y que debían arrepentirse y todas estas cosas. Entonces, bueno, vemos cómo el pueblo, ese pueblo de Nínive, entonces deciden realmente arrepentirse, creyeron en esa palabra, totalmente lo creyeron y comienzan a arrepentirse. Y el Señor entonces cambia esos planes que tenía para Nínive. Dios se conmueve cuando nos arrepentimos genuinamente. Entonces vemos otra vez el carácter de Jonás. Este hombre se molestó con Dios, ciertamente se molestó con Dios, porque él decía como que ¿para qué me trajiste? O sea, ¿para qué me hiciste venir si no ibas a hacer lo que me estabas diciendo? Y realmente la idea de Dios era obviamente llevar juicio a esa tierra, pero la idea de profetizar o la idea de declarar palabra y sobre todo para arrepentimiento es para que se arrepientan. Y la idea de Dios era que este pueblo creyera y se arrepintiera realmente de lo que estaban haciendo. Entonces Jonás quería que este pueblo sufriera, quería que Dios cumpliera la palabra por la cual lo había enviado. Entonces él se molestó por esto. Entonces vemos también cómo Dios permite que estas historias bíblicas lleguen a nuestras vidas, que cambien hasta ese carácter que muchas veces tenemos, que como que, bueno, que se haga mi voluntad, o que yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana. Y entonces vemos aquí muchas cosas. Una de ellas es cómo Dios puede hacer su voluntad, sea como sea. Porque Jonás quería hacer lo que le daba la gana y Dios hizo que Jonás hiciera para lo que Dios lo quería enviar. Otra cosa que vemos aquí es, no nos podemos esconder de Dios. Mira, a pesar de la desobediencia, a pesar de lo que queramos hacer, a pesar de que creamos que, bueno, porque en la palabra del libro de Jonás dice que él hasta pagó sus pasajes y se fue quería irse a Tarsis, si mal no recuerdo. Y mira, ese pasaje lo llevó a Nínive, porque Jehová lo agarró, lo metió en ese vientre de ese gran pez y entonces vemos allí la soberanía de Dios. Vemos cómo Dios quiere que el pueblo se arrepienta. Y otra de las cosas tan grandes que vemos en este libro es que el pueblo de Nínive no pertenecía a Israel. Entonces, desde el libro de Jonás podemos ver que Dios quería la salvación para todos. No solamente para su pueblo escogido, muchas veces leemos en el Antiguo Testamento que Dios hacía cosas para su pueblo escogido, para el pueblo de Israel, para los judíos, para los hebreos, que son ellos mismos. Entonces, aquí vemos cómo Dios movió a Jonás para un lugar que no pertenecía a Israel, para que esta gente se arrepintiera. E increíblemente estas personas sabían quién era Jehová, de hecho hasta los mismos del barco sabían quién era Jehová, a pesar de que creían en otros dioses, sabían que era el Todopoderoso. Y vemos entonces al pueblo de Nínive arrepintiéndose y buscando a Jehová, al Dios verdadero, al Todopoderoso. Entonces vemos allí esa relación tan hermosa de que Dios quiere la salvación para todos. Para todos, sí, así es, esposa. Fundamental poder saber esto, ¿no? Nínive es un territorio que era antiguamente de los asirios o de la antigua Mesopotamia, ¿no? En el día de hoy es la nación, ¿no?, de Irak, ¿okay? Entonces una nación que está alrededor, ¿no?, de Israel. Entonces vemos cómo Dios busca la salvación para todos, ese Dios tan misericordioso. Obviamente que decimos que la gracia de Jesucristo, pero hay historias bíblicas en el Antiguo Testamento donde nos hablan de eso. Otro punto importante y fundamental fue cuando el pueblo de Nínive recibió esa palabra de salvación. Dice la Biblia que fueron 3 días de este profeta caminando, era un territorio grande, caminando, llevando la palabra de arrepentimiento
arrepentimiento. Este hombre cuando habla, el pueblo empieza a escuchar, empiezan a arrepentirse e incluso llegó a los oídos del rey de Nínive. Y todo el pueblo conjuntamente, dice la palabra de Dios, que hasta el rey, incluyeron de una manera tan importante a los animales de ese pueblo, bueyes, ovejas, hicieron ayuno por 3 días. Ese número fue poderoso en ese libro, ¿no? 3 días en el vientre del pez, 3 días en la predicación o llevando esa palabra de arrepentimiento, caminando, ¿no? Este hombre, Jonás, 3 días también de ayuno, ¿ok? Y obviamente Jesús, ya en el libro de Mateo, capítulo 12, del 38 al 41, habla de Jonás. Habla de Jonás y dice, así como el profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así va a estar el Hijo del Hombre después de la crucifixión, después de esa muerte en cruz, y va a estar en el centro de la tierra y posteriormente iba a ser levantado, ¿okay? Por esa salvación que nos da a todos. Es interesante realmente, encanta, es una historia poderosa desde todos los ámbitos donde podamos verlo, lo que trata el libro de Jonás. Y bueno, sin más que poder agregar realmente, los invito a que todos podamos ser partícipes de esa lectura bíblica. 4 capítulos, rápidamente creo que podemos leerlo, pero realmente cuando profundizamos en ese estudio bíblico, excepcional, poderoso, porque lo que Dios dejó escrito en su palabra a través de este libro de Jonás. Así es. Por eso, mis hermanos, nos invitamos a leer este libro. Nos invitamos a adentrarse, a escudriñar la palabra del Señor. Y obviamente ya al finalizar este estudio bíblico, entonces vamos a despedirnos de ustedes, pero sin antes invitarlos también a que cada lunes puedan ver estos estudios bíblicos que nos llenan de enseñanzas de la palabra de Dios. Así que les deseamos una feliz y bendecida noche, mis hermanos. Y no se nos olvide seguir nuestra cuenta de Instagram, de YouTube, darle like, ¿ok? Así que Dios les bendiga y que puedan compartir también estos estudios bíblicos para que puedan llegar a muchos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.